Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 10 al 14. Va a ser la lectura que vamos a tener el día de hoy, referente a nuestra serie que estamos abarcando. Entonces, dice así, acompáñenme en la lectura. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esto es palabra del Señor. La semana pasada nosotros iniciamos una serie llamada Iglesia Misional, que tiene por objetivo desafiarnos a nosotros como comunidad, iglesia local, a tener un estilo de vida que da testimonio de Jesús, de su salvación por gracia. Además, para que nosotros como comunidad trabajemos y sirvamos a Dios en los contextos o en el contexto que Dios nos ha colocado. Entonces, la predicación del domingo anterior nos llamó a observar este ministerio de la reconciliación, en donde Cristo toma la iniciativa en reconciliar y restaurar lo que se había perdido. Entonces, nosotros con ello tomamos conciencia de la responsabilidad misional que tenemos de compartir el Evangelio con un mundo rebelde. Y también vimos su urgencia en poder corresponder a esta responsabilidad misional. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a ver el siguiente mensaje que se llama Enviados como Jesús. Y de modo introductorio yo quiero comentarles sobre un autor contemporáneo que se llama James Davison Hunter. ¿Ya? Puede que alguno lo haya escuchado por ahí. Él escribió un libro llamado Para cambiar el mundo. ¿Ya? Un título muy llamativo, ¿cierto? Y en su texto él habla sobre los evangélicos, sobre el evangelicalismo, sobre todo sobre el movimiento cristiano también en América, ¿ya? En Norteamérica. Él habla sobre la ironía y la tragedia que ha tenido el compromiso cultural evangélico, es decir, de qué manera los evangélicos en este mundo han sabido comportarse con las esferas de la política, con las esferas del arte y con las esferas de la sociedad. En ese sentido, él lo llama ironía y tragedia, ¿ya? Ironía, ¿por qué? Porque en el intento de cambiar el mundo, la iglesia se terminó pareciendo más al mundo. Y tragedia, porque al intentar cambiar la cultura, no lograron su objetivo. De hecho, desarrollaron finalmente un resentimiento en relación con los de afuera, generando también un aislamiento y creyendo que todo tiene que ver con la voluntad de poder. Es decir, que si nosotros estamos en el poder, ahí vamos a poder tener todo lo que nosotros queramos y vamos a generar la influencia que el Evangelio necesita. Esa fue la mentalidad que tenían los evangélicos tanto en América y que de hecho no basta decir que también se ha replicado también acá en Chile. Eso todo tiene que ver con Nietzsche, con la voluntad del poder, con ser un nietzscheano funcional. El movimiento evangelical falló en su compromiso con el mundo, sobre todo con este método que yo les comento de querer influenciar a través del poder. Las personas pensaron que si se comprometían políticamente, obtendrían poder e influencia, y así de esa manera podrían cambiar el mundo. Pero lamentablemente no fue así. De hecho, uno de los efectos que produjeron fue reducir el cristianismo a un paquete político, y eso fue un error. Él critica la idea popular de que si tenemos nosotros corazones cambiados, habrán culturas cambiadas. Ahora, eso en la realidad no es tan así, porque hay hoy en día minorías que están gobernando el pensamiento y la cultura, donde están dictando ellos qué es lo que se debe creer, qué es lo que se debe hacer. Entonces la idea del compromiso o dominación cultural termina siendo idealista y también insuficiente, lo que propone James Davison Hunter.
Y él también considera que las instituciones están elitizadas y resistentes a cambios externos a las agendas que pueden tener también estos políticos. Entonces este pensamiento de que si los evangélicos se involucran en estas esferas de poder y tienen influencia va a cambiar todo, la verdad es que habiéndolo intentado el experimento en Estados Unidos, no funciona. Y por lo demás, James Davison Hunter hace también esta alusión de que Dios no nos llama a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque Él es quien va a traer el reino. Solo Dios. Tampoco somos llamados nosotros a dominar la cultura, porque Él es quien hace la obra. Entonces, ahora sin embargo, hay una posición y hay una responsabilidad que debe tener la Iglesia dentro de la cultura, dentro de la sociedad, dentro de la política y dentro del arte también. Como lo vimos de hecho en nuestra primera serie, si se acuerdan, de Iglesia Local, cuando hablamos de que Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Pero somos llamados, según la perspectiva de este autor que les comento, James Davison Hunter, es que nosotros como iglesia y como cristianos debemos ser una presencia fiel. Ese es el concepto que utiliza, una presencia fiel. Entonces, él hace una invitación a que nosotros podamos cambiar el paradigma de esta resistencia que tenemos nosotros a la cultura, a la sociedad, o esta búsqueda de relevancia, por uno en el que nosotros solamente estamos presentes y somos fieles al Señor en todo lo que Él ha prometido y nos ha revelado en su palabra. Entonces, Él también añade que debemos cultivar el bien como fin y no la búsqueda de poder para consolidar las cosas. Entonces su propuesta recae en coherencia, encarnación, que ya más adelante vamos a ver por qué, y en la producción de bienes, ¿ya? La invitación de Hunter es abandonar nuestro deseo de cambiar el mundo y confiar en que Dios está moviendo la historia a sus propósitos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué les comentaba esto? Les va a hacer mucho sentido cuando veamos ahora los puntos que están aquí en el texto que estábamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 1 de los versículos 10 al 14. El Evangelio de Juan también nos presenta aquella realidad con el cumplimiento de la misión de Jesús en el mundo y el desarrollo de la redención en la historia del mundo. Ahora, el libro de Juan tiene el objetivo de presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Eso queda patente en el final de Juan, cuando está hablando en Juan 20, en el versículo 31, donde nos presenta que el objetivo de este libro finalmente era hablarnos sobre Cristo como el Hijo de Dios. Y para esto escribe Juan, como el discípulo amado de Cristo, pero también como un testigo fidedigno de las cosas que escribió. Es decir, Juan percibió y vio a este Mesías, fue su discípulo, lo amó, compartió tiempo con él y vio que no solamente él estaba haciendo señales, sino que también era real su mensaje de que él vino a restaurar todas las cosas. Entonces, todo esto trae una declaración sumamente potente. Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, Jesús es divino, por un lado, es Hijo de Dios, y se ha acercado a su creación. Vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a cumplir, por un lado, la misión de bendecir a todas las naciones. Aquello que se había prometido en Génesis 12, Él viene a hacer aquel cumplimiento en bendecir a todas las naciones a través de su obra y también de su vida y su muerte, y también de su resurrección. Ahora, Él también es este cumplimiento del pacto. Cristo viene a cumplir, a ser aquella persona prometida, incluso desde el Génesis, que iba a ser aquella persona que iba a moler la cabeza de la serpiente, pero que también iba a ser mordida por el calcañar. Es decir, nosotros vemos ahí que Cristo es un vencedor, pero un vencedor herido, ¿ya? Una persona que iba a morir, pero que a la vez iba a vencer también a la misma muerte. El libro de Juan es escrito para creyentes no judíos y para no creyentes inquisitivos, que luchaban también con algunos elementos de la filosofía. De hecho, vamos a ver que tiene profundidad todo el libro de Juan. De hecho, es de los evangelios, por un lado, más simple, de fácil lectura, y yo creo que a la mayoría nos gusta. Sin embargo, tiene algunos elementos con una profundidad enorme. Y se distingue, de hecho, de los otros evangelios, porque
el libro de Juan principalmente trae diálogos y se enfoca en los diálogos. Se enfoca en las conversaciones que tiene Jesús y se demora 1 capítulo, 2 capítulos hablando con fariseos, hablando con Nicodemo, hablando con la mujer samaritana y nos quiere comentar esto, nos quiere comentar sobre esta relación de Dios también con las personas, con estas personas que tienen un encuentro con Cristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer aquí este inicio del Evangelio, nos damos cuenta que hay toda una selección hacia atrás. De hecho, toda la unidad del pasaje que nosotros vamos a leer está involucrada desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Ahora, nosotros tenemos un propósito a fin de poder hablar desde los versículos 10 al 14 sobre esta encarnación y de la manera en que nosotros también somos enviados, como Jesús es enviado. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos notar, de hecho, si me siguen ahí en Juan 1, que primero está hablando, en el Juan 1, versículo 1, está hablando, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, vemos que aquí la existencia del Verbo. Esta es una palabra que en griego significa logos, ¿ya? La concepción de Juan sobre esta palabra está enraizada en 2 puntos. Primero, el Antiguo Testamento y segundo, la filosofía también del mundo griego. Cuando él habla sobre este logos, sobre este verbo, sobre otras versiones también lo traducen como la palabra, podemos primero podemos notar primero que Juan 1.1 se parece a Génesis 1.1, ¿cierto? Tiene muchos parecidos en la manera en que lo enfatiza, porque al final lo que está diciendo es que Dios creó por su palabra. Por otro lado, nosotros vemos también no solamente que tiene parecido también con este Antiguo Testamento, ¿cierto? Sino que también tiene un énfasis en el contexto griego, porque este concepto logos, en palabras simples para las personas, era conocido como el principio que ordenaba todas las cosas, por las que todas las cosas llegaban a existencia. Es decir, el universo tenía existencia por este logos, ¿ya? Por esta palabra. Entonces, aquí Juan lo deja sumamente claro. Este logos es Cristo. Y es a través de Él que fueron creadas todas las cosas. Y es curioso porque para los griegos el logos era una filosofía, era un principio. Pero para Juan y la manera en que lo está presentando, el logos es una persona. Y eso debe ya de por sí marcar una diferencia. Es la verdad, es el principio guiador del universo. Entonces, no es una mera abstracción teórica, sino que es una persona por la cual se puede obtener armonía con Dios y también con su creación. Entonces, este inicio no solo nos muestra que el Verbo es una persona, sino que es una persona divina. El Logos, o el Verbo, era Dios, ¿ya? También nos dice que es increada o no creada, como lo decían también los padres de la iglesia en los primeros siglos. Porque de hecho, si me acompañan ahí en el versículo 3, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Todo lo que tiene un comienzo, tuvo un comienzo en Él, ¿ya? Es decir, Él es el que crea todas las cosas. Él es la fuente para todas esas cosas. Pero antes de Él no hay otra cosa. Entonces es interesante cómo también nos va presentando a este Logos, a esta persona. El Verbo es la fuente de vida. De hecho ahí dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, en el versículo 4. Este Logos, entonces haciendo un resumen, es una persona divina. Es una persona divina, increada, y es la fuente de toda la vida. Y si seguimos más adelante, de hecho, como lo vemos ahí en el versículo 14, que de hecho va a ser parte de nuestra lectura, notamos que este verbo es Jesucristo. Y una característica de todo este Evangelio de Juan es que él va narrando los hechos de una manera particular,
no inicia como lo hacen los otros evangelios, ¿cierto? Desde el nacimiento hasta el final. Él quiere comentar todas estas cosas con un propósito de presentarnos al Hijo de Dios. No debemos olvidarnos de ese propósito. Entonces, a veces van a notar cuando lean el Evangelio de Juan que es una narración, es una descripción, va comentando los diálogos, pero de repente aparece una pequeña nota, por así decirlo, al pie, de Juan comentando lo que está ocurriendo. Y de hecho lo vemos ahí en el texto porque viene hablando del verbo y después empieza a hablar de Juan el Bautista. Después más adelante vuelve a retomar el tema del verbo y después vuelve a retomar el tema de Juan el Bautista. Entonces él va comentando también estos mismos hechos y tiene este propósito para finalmente revelarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero llegando ya a nuestro texto aquí en el versículo 10, nosotros de aquí en adelante vamos a ver 3 principios del ministerio de Jesús que nosotros debemos considerar al ser enviados. En primer lugar, más adelante los vamos a desarrollar un poco, es que seremos rechazados porque Cristo fue rechazado. Lo segundo, que es importante confiar en la obra de Dios en su misión. Y lo tercero, que el ministerio encarnacional de Cristo conlleva a una presencia fiel de la Iglesia. ¿Ya? Vamos a ver esos 3 aspectos. Pero antes de pasar a esos puntos, debemos considerar un aspecto central de la teología de Juan. Y es que nosotros somos enviados como Jesucristo fue enviado. ¿Ya? De hecho, lo señala en 2 ocasiones. La primera está ahí en la oración de Jesús en Juan 17, si me pueden acompañar. En Juan 17, en el versículo 18, donde él dice lo siguiente. Recordemos que aquí Jesús está orando, ¿cierto? Y dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. En esta conversación que Jesús tiene con el Padre, en donde está intercediendo por sus discípulos antes de ir a la cruz, Jesús ruega por un lado por sus discípulos, por su santidad, por su unidad, por el testimonio del Evangelio en el mundo y por el reconocimiento del amor de Dios también en esta relación. Entonces, vemos que uno de los puntos principales es que nosotros somos enviados como Cristo fue enviado. Jesús vino a cumplir una misión y nosotros venimos a seguir esa misión que Jesús hizo. Y no es eso lo que después la iglesia en Hechos hace. Es eso, de hecho, lo que nos comenta Lucas en el libro de Hechos. Una vez que muere incluso en la cruz Jesucristo y después resucita, ¿cierto? Jesús se aparece a sus discípulos y ya no solo este elemento queda en una oración, sino que se los encomienda, les dice particularmente a sus discípulos. Y eso está en Juan 20:21. Dice así, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces debemos considerar que es parte de la voluntad revelada de Dios que aquellos que son sus discípulos y parte de su iglesia respondan a la misión que Dios ha encomendado. Es continuar con la obra de Jesucristo. Como les comentaba, es lo que hace la iglesia en Hechos, es manifestar lo que Jesús sigue haciendo. Y nosotros como iglesia local tenemos igual esta misma labor misional. Mostrar al mundo quién es Jesucristo. Que es ciertamente nuestro Señor y Salvador, que es aquel que sostiene todo el universo, como lo está haciendo aquí Juan, demostrándoselo a los griegos y comentándoles que el Logos es Cristo, y también defender aquellas verdades y doctrinas que hablan sobre la divinidad de nuestro Señor, sobre que Él es no creado, sobre que Él es la fuente de vida, y también, como vamos a ver más adelante, que Jesucristo se encarnó. Por lo tanto, Él es divino y es humano. ¿Ya? Vamos a ver que es una persona con 2 naturalezas. De hecho, también en los estudios del Catecismo de Heidelberg también los vamos a ver ahí en adelante. Entonces vamos a continuar ahí también con estos 3 principios de este ministerio de Jesús que nosotros debemos considerar al ser enviados. Lo primero, como les comentaba, es que nosotros vamos a ser rechazados porque Cristo fue rechazado. Entonces,
Lo primero que debemos saber es que Cristo fue rechazado. Siendo Él el Mesías prometido, aquel que los liberaría de sus pecados y les entregaría un reino de paz, los judíos que conocían la palabra de Dios, que sabían de este anuncio, que lo habían leído ahí en los rollos, también que lo habían escuchado en la sinagoga, se dejaron cautivar por otras ideas, por su deseo de poder, por su miedo, o inclusive por un moralismo que excluía a los demás, en donde Jesús viene a ser un extraño que difiere de esa moralidad. Sus corazones se terminaron nublando a tal punto que cuando vino Jesús, dice que no lo reconocieron. De hecho, ahí lo pueden ver ahí en el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Qué interesante eso, no lo comprendieron. Vemos que el rechazo a Jesús, aquel que es el creador y sostenedor de este mundo, entonces hay un comentario que me llamó la atención de J.C. Ryle, de John Charles Ryle, que dice que Cristo estaba invisiblemente en el mundo antes de nacer de María, ¿ya? Porque nos dice que ya existía el Verbo, ¿ya? Y es sumamente interesante porque debemos reconocer que antes de su encarnación, Cristo ya estaba reinando, ordenando y gobernando toda la creación, ¿ya? Él es antes de todas las cosas, Él es quien da vida a todas las criaturas, Él es el que da lluvia del cielo y estaciones fructíferas. Incluso, así como lo dice también el lenguaje de Romanos, siendo su poder y deidad tan evidentes, aún así el mundo no lo reconoció, ni le dio gracias, ni lo adoró. Entonces, noten lo siguiente, el hecho es que Él estaba en el mundo. El propósito para eso vino por lo que era suyo, y el resultado, los suyos no lo recibieron. El texto contrasta la realidad de la ofrenda divina, es decir, Jesucristo mismo habitando en esta tierra, versus el rechazo humano. El texto, vamos a ver que usa dos definiciones de mundo, y a veces nos perdemos cuando leemos muy rápido. La primera tiene que ver con este cosmos, con el universo, y la segunda tiene que ver con esta humanidad alienada de Dios por el pecado. Y son aquellas personas que rechazan a Cristo. Por eso nosotros cuando leemos ahí, y el mundo no lo conoció, son aquellas personas que se han separado de Dios y que por tanto no lo reconocen y lo rechazan. Inclusive dice, no lo comprenden. Esa palabra me quedó rebotando mucho tiempo cuando meditaba en el texto. Ahora, piensen que si Cristo fue rechazado, ¿cuál será nuestro destino? También será rechazo, será desprecio, incluso persecución. No olvidemos que una marca de seguir a Cristo es el rechazo y la persecución. Cristo dijo en sus bienaventuranzas, en Mateo 5, versículos 11 y 12, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Pareciera ser que todos los heraldos de Dios, todos los heraldos de Cristo, tienen un futuro asegurado, y ese es el rechazo de parte de aquellos que no reconocen a Dios. Ya lo hicieron con los profetas, y también lo siguieron haciendo con los apóstoles. Y hoy en día también con la iglesia, también es perseguida y también es rechazada. Y es una verdad fuerte, es una verdad incómoda, porque nosotros, gracias a Dios, acá en Chile, no somos perseguidos de cierta manera como lo hacen, por ejemplo, en otros países orientales, ¿cierto? Sin embargo, en nosotros también hay un rechazo intelectual, una persecución intelectual. A veces al mismo cristiano ni siquiera lo consideran en los debates intelectuales. Entonces, es importante que nosotros abordemos este asunto, porque incluso Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, de los versículos 18 al 20, dice lo siguiente: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí,
también los perseguirán a ustedes. Hay algo claro, creer en el Señor nos traerá algo que no deseamos, porque ciertamente nadie, yo creo, que desea ser rechazado y ser perseguido. Sin embargo, es una consecuencia lógica. Si odian a Cristo, y si nosotros estamos hablando de Cristo, estamos imitando a Cristo, nos van a rechazar. Ahora, es interesante este rechazo porque se puede manifestar de dos maneras. La primera es con hostilidad, ¿ya? Que de hecho fue la manera en que algunos rechazaron a Jesús. Los incomodaba con su presencia al punto que los mismos judíos planifican y deciden golpearlo, escupirlo, humillarlo y matarlo. El rechazo se puede manifestar con esta hostilidad que yo les comento. Y esa es la realidad que viven muchos de nuestros hermanos que predican el Evangelio en zonas más conflictivas. Es cosa de pensar en este momento qué están haciendo los cristianos en Palestina, en Israel, en Rusia, en Ucrania. Están viviendo vidas difíciles y están siendo perseguidos por un lado por estos conflictos políticos, pero también por predicar el Evangelio, en momentos donde nadie está pensando en el Evangelio. Y es interesante porque a mí el semestre pasado en el seminario me tocó investigar sobre un país en específico que se llama Yemen. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Y es un país que se ubica en Oriente, al sur de la península arábica. Y los yemenitas tienen como religión principal el islamismo, ¿ya? La mayoría de ellos son musulmanes. Y es sumamente fuerte. La información que recogí fue de Puertas Abiertas, que es un ministerio que está dedicado a compartir y difundir boletines de oración por la iglesia perseguida. Y leer algunos aspectos realmente era parar un momento y orar por ellos, porque de verdad que viven una realidad fuerte. Cuando ellos, los yemenitas, conocen al Señor, algunos de ellos, por ejemplo, ellos son considerados apóstatas de su propia religión, que es allá el islamismo. Son apartados de su clan, son aislados, son expulsados e incluso asesinados, ¿ya? Algunos son detenidos en cárceles, maltratados físicamente, y es sumamente terrible porque ellos más encima están en guerras civiles, ¿ya? En guerras civiles en donde, claro, un sector se está peleando con otro sector. Las ayudas humanitarias internacionales vienen e intentan entregar abarrotes, ¿cierto?, la ayuda humanitaria posible, y como los líderes son musulmanes, lo reciben, pero no se lo entregan ni siquiera a los cristianos. Los cristianos son los últimos en recibir algo. Entonces, es interesante que nosotros también, en la medida en que nosotros estamos hablando también de iglesia misional, obviamente vamos a orar por nuestra ciudad de Osorno, pero también eso no implica que dejemos de orar también por nuestros demás hermanos que pertenecen a la Iglesia Universal y que están dispersados no solo acá en Chile, sino también en otras zonas de las partes del mundo. Entonces, como vimos, la hostilidad es una de esas vías en donde se rechaza a Cristo y sus seguidores. Y no debemos subestimarla tampoco, porque ciertamente nosotros no conocemos los tiempos de aquí en adelante, pero si en algún momento esa llega a ser nuestra realidad acá en Chile, debemos afrontarla con oración, sabiendo que Cristo nos llamó a vivir este escenario. Una segunda manera en que se experimenta el rechazo a Jesús es seguirlo, pero no entenderlo. Como decía ahí la palabra, no lo comprendieron. De hecho, algunas personas conocían la ley de Dios, pero no entendían a alguien como Jesús. Leían los pasajes proféticos, pero no les cabía en la mente este Mesías, que era Jesús. De hecho, ocurre de cierta manera con Judas, ¿cierto? Con Judas Iscariote, que si bien era aquella persona que se iba a perder, como de hecho lo dice también el Evangelio de Juan, está en las filas de Jesús. Está en un momento siendo discípulo, parte del equipo de discípulos, pero ama más al dinero que al Señor de todas las cosas. Entonces está presente ahí,
pero en verdad su corazón está cautivado por otras cosas, no comprende a este Mesías que llegó acá, a pesar de que lo escucha, que está ahí, lo ayuda, administra, y no lo entiende. Asimismo también ocurre en la iglesia, hay personas que ingresan, pero que jamás logran entender el Evangelio de Jesucristo. Y ojo, no estoy hablando de un asentimiento teórico, hay personas que incluso pueden decir, no, el Evangelio es esto, es esto, es esto, pero en la vida no se demuestra ni se manifiesta. No olvidemos que Jesús, de hecho, en el Evangelio de Juan nos va a mostrar de qué manera nosotros podemos reconocer a un cristiano que habla de Jesús, un cristiano que vive una vida fructífera en Jesús. Entonces, es muy diferente a nuestros asentimientos teóricos, que ciertamente lo incluyen. Nosotros debemos conocer cómo es el Evangelio y poder definirlo y poder compartirlo. De hecho, hay algunos momentos en la Biblia en donde cuestionan la autoridad de Jesús, varios principales sacerdotes, y Jesús les devuelve unas preguntas, y estos sacerdotes no logran resolverlas. Y de hecho están ahí en Mateo 21, del 28 al 32. Dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose el otro, le dijo lo mismo, y éste respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre?, pregunta Jesús. El primero, respondieron ellos, los sacerdotes. Jesús les dijo, en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Notemos lo siguiente, que estos sacerdotes increpados, según esta historia que cuenta Jesús, son personas que por fuera aparentan un servicio a Dios. Dicen, yo iré, Señor. Pero no van, desobedecen interiormente a quien los envió. Sin embargo, no es así con el contraste que hace Jesús con las prostitutas y con los recaudadores de impuestos. Ambas personas marginalizadas en la época y hasta los días de hoy. Creo que la fama, por ejemplo, de las prostitutas sigue siendo la misma en ese tiempo hasta los días de hoy. Y lo mismo también con personas que, como los recaudadores de impuestos, estafaban también a la gente. Yo creo que las personas hoy en día que son estafadores tampoco son bien vistas. Pero este era el tipo de personas que se le estaba acercando a Jesús. Y es sumamente interesante porque cuando conocen a Cristo se arrepienten y creen. Y eso es tremendo. Podemos ver, y de hecho podemos recordar también la serie anterior cuando hablábamos del Evangelio, ¿cierto? La centralidad del Evangelio, que esto es lo que importa, es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo que finalmente nos habilita para todo lo demás. Es Él y creer en Él la que nos habilita, así como a Abraham, a vivir una vida justa y ser considerado por Dios como justo. Y es interesante esa imputación que nos hace también a nosotros. Entonces, queridos hermanos, un aspecto importante que no debemos olvidar mientras somos enviados como Jesús es que seremos rechazados. Ante esto no debemos patalear, sino saber que es una lógica natural de ser discípulos de Cristo. No caigamos en querer ser aceptados por todos, porque no va a ser así. Sobre todo si vives como Cristo. En el contexto en el que estás, a las personas no les va a gustar tu ética cristiana. No les va a gustar que tú tengas esperanza en medio de los conflictos. No les va a gustar que tú tengas por autoridad a la revelación de Dios en un libro que ellos consideran como antiguo, ¿cierto? Pasado de moda. No les gustará que ustedes dependan, que nosotros dependamos de Dios para las acciones cotidianas. No les gustará que nosotros anhelemos justicia y rectitud en nuestros campos de trabajo, cuando exigimos lo que es justo.
tampoco les va a agradar que nosotros seamos cordiales con todas las personas, cordiales y misericordiosos. Todas aquellas virtudes que les acabo de mencionar son producidas en una vida que ha conocido a Dios. Pero sabes, si te rechazan, antes rechazaron a Cristo. Tú continúa en la misión de Dios siendo fiel a su palabra. Pero tampoco caigas en un resentimiento hacia las personas que puedan odiarte. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Porque pueden haber personas que nos odian inclusive el día de hoy por ser cristianos. Pero la Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos, a amar a esas personas. Y es interesante la ética que nos presenta el Señor, porque si esa persona tiene sed, nosotros debemos ayudarle, darle de beber. Si esa persona tiene una necesidad, nosotros debemos ser los primeros ahí, en estar apoyando. Ciertamente el amor de Dios que proviene de Dios, obviamente, es incomprensible para algunas mentes y es confrontante. Y despierta a los corazones a una lógica diferente. Ahora vamos al segundo punto, que está en los versículos 12 y 13. Confiar en la obra de Dios en su misión. Jesús viene a hacer algo que nadie ha hecho hasta el momento, y es presentarnos esta relación filial con el Padre. De hecho, lo dice ahí, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y es sumamente interesante que el objetivo del Evangelio de Juan es presentarnos a Jesús como Hijo de Dios. Es en Jesús donde nosotros podemos conocer una relación tan cercana con Dios, que es sustentada en una relación de amor recíproca y perfecta en la Trinidad. Es un misterio tan profundo, pero Jesús viene a regalar esta relación filial. De hecho, Juan lo que nos manifiesta en todos estos versículos es que Jesús vino a mostrarnos cómo relacionarnos con el Padre. Nos viene a entregar esta relación, así como yo estoy viviendo con el Padre, así ustedes deben vivir con Él. Entonces, es una comunión perfecta la que tiene con Cristo. Y nosotros podemos aprender a relacionarnos con Él en la manera en que nosotros vemos a Cristo. De hecho, hay algunos versículos en donde Jesús levanta la voz y dice, yo hago lo que mi Padre hace. Yo digo lo que mi Padre dice. Es una relación de dependencia y de descanso en la medida que nosotros avanzamos también en nuestro peregrinaje. Así como lo hizo Cristo, Él entregó todas sus oraciones al Padre, como lo veíamos también recién en Juan 17. Confía todas sus necesidades y situaciones que le aquejan. Aquellos que creen en Jesús, les es regalada esta relación con Dios. Y eso no es algo trivial. Debemos reflexionar más en este aspecto. Porque por lo que hace Jesús, el Padre nos adopta. Y nosotros tenemos ahora el título que le pertenecía solamente a Jesús, al unigénito. Pero ahora nosotros también tenemos ese título por gracia. Y somos llamados hijos de Dios, con los mismos beneficios, con las mismas regalías. De hecho, no olviden que en la palabra del Señor dice que nosotros somos coherederos. Cristo se le iba a regalar el mundo. Nosotros vamos a coheredar el mundo con Él. Y ese es un misterio tremendo que nos enseña la palabra. Ahora, esto, como les decía, solamente es entregado por Dios, porque somos salvados por Él. De hecho, es interesante que el texto nos muestra 3 razones equivocadas porque la gente piensa que Dios los salva. ¿Ya? Estas son 3 razones equivocadas. Primero, algunas personas piensan que Dios los salva debido a su origen racial o étnico. Como pueden ver ahí en el versículo 13, no nacieron de sangre. ¿Ya? Incluso en los días de Cristo habían algunas personas que pensaban que serían salvadas simplemente porque en sus venas fluía sangre judía. Pero no es así. Segundo, algunos piensan que Dios los salva por la sinceridad que ellos puedan tener, ¿cierto? Por esta honestidad. Si yo nunca he hecho algo malo, probablemente han escuchado esa forma de hablar en algunas personas. Pero nos dice aquí la palabra que no surge ni de la voluntad de la carne. No importa cuán sincero o apasionado seas por las cosas, no eres salvo por ello. De hecho, la Biblia da testimonio que las personas,
por sus deseos naturales, no desean a Dios. De hecho, su pensamiento, como lo dice en algún momento de la Escritura, en Génesis, su pensamiento es de continuo hacia el mal. La única manera en que eso cambie es que Dios te atraiga así. Que Dios te traiga a Él. Entonces, tercero, y esta es otra razón equivocada por la que algunos piensan que Dios los salva, y algunas personas piensan que son salvadas por su esfuerzo. De hecho, ahí dice, ni de la voluntad del hombre. Ninguna cantidad de trabajo o esfuerzo humano, como de hecho lo vimos en la predicación del mes pasado en la centralidad del Evangelio. Ningún esfuerzo puede producir una vida espiritual a una persona. ¿Ya? No se trata de esfuerzos, no se trata de cuánto yo hoy día me propongo poder seguir la ley de Dios. Se trata de creer en Jesucristo. Y por creer en Jesucristo, por adorarle, por darle gracia, naturalmente van a surgir todas esas cosas. No olvidemos que el fruto es ¿de quién? Del Espíritu. No es de la carne. De hecho, ese texto en Gálatas hace un contraste. El fruto del Espíritu con las obras de la carne. Entonces, es interesante que podamos notar eso. El Evangelio no se trata de esfuerzos, sino de fe. Una fe que es regalada por Dios. La verdad es que todos estos elementos deben doblegar nuestro corazón, porque le resta valor a los esfuerzos del hombre. Sabemos por su palabra que Dios es quien elige a los pecadores y son ellos quienes responden a la obra que Dios hace. Todo esto nos humilla y nos coloca en el lugar que corresponde. Somos heraldos en la misión de Dios y somos hijos amados por Dios. Dios es quien se encarga de atraer a las personas, de transformar sus corazones, de cambiarlos para que glorifiquen al Señor. No nosotros, solo Dios. Es por eso que nosotros, cuando oramos, de hecho, al finalizar el culto, oramos porque el Señor traiga a las personas. Lo cual no quita que nosotros tengamos esta responsabilidad de vivir vidas misionales, invitando a personas a que vengan acá al culto, entregando el Evangelio a las personas que nosotros conocemos. Y esto de por sí también elimina nuestras expectativas que nosotros podamos tener con algunas personas. Porque a veces nosotros pensamos, bajo nuestros parámetros, que no, esa persona, ¿cómo va a conocer al Señor? Esa persona está lejos, nunca va a entrar. Pero vemos en la palabra que Dios nos quita estos sesgos pseudo espirituales. No olvidemos que entraron rameras, recaudadores de impuestos. Entraron pescadores. Uno pensaría, pero ¿cómo una persona que quizás tenía una educación tan básica podría llegar a conocer al Señor? Pero es todo lo contrario. Vemos a un pescador aquí hablándonos de filosofía, hablándole a filósofos griegos. Es sumamente interesante la obra que hace el Señor. Por eso nosotros debemos confiar en que es el Señor quien atrae a los suyos. Podemos pensar de nuestros cercanos, amigos, probablemente, quizás hay alguna persona en este momento que tú piensas que quizás nunca va a llegar. No, sigue orando por esa persona. Sigue orando. Sigue orando para que el Señor transforme su corazón, para que el Señor haga su obra, si es así su voluntad. Del Señor depende. A nosotros nos corresponde orar por esa persona, por las personas que nos rodean. Y de hecho, todos los que hemos conocido al Señor, todos los que estamos aquí, ninguno lo ha hecho por su propia fuerza o porque alguien haya tenido alguna expectativa en nosotros, sino que fue por la elección de Dios, fue por el amor de Dios, fue por su misericordia que Él derramó en nuestros corazones y que nos hizo amar al Señor. Y que esa sea la razón por la que nosotros hoy día estamos acá, reunidos para cantar al Señor, para alabar, para orar, para que el día domingo es tan raro para la concepción de las personas que nos rodean, porque ellos dicen, pero ¿cómo tú no descansas ese día? Para nosotros este es nuestro descanso, estar en el Señor, reunidos. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestra tarea es hablar de esta maravillosa gracia, de lo que Dios puede hacer y de esta espléndida relación que nos es regalada por fe. Confiemos en la obra de Dios,
Oremos por su obra. No nos desanimemos. Osorno ciertamente es un terreno difícil, pero confiemos en que la obra del Señor despertará los corazones de quienes ha llamado para que sean sus hijos. Cristo no tuvo temor a acercarse a prostitutas, a recaudadores de impuestos, a pesar de ser las personas que eran rechazadas en la época. Él confiaba en la obra de su Padre, en la misión que le había sido encomendada, en donde incluso los más improbables llegarían a amar a Dios. Lo tercero, el ministerio encarnacional de Cristo conlleva a una presencia fiel de la Iglesia, y eso lo vemos en el versículo 14, que dice lo siguiente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Logos se encarnó y habitó entre nosotros. Y esto es tan maravilloso, queridos hermanos, porque el verdadero Dios se hizo hombre, como uno de nosotros. Nació de María Virgen, como lo declaramos en el credo, todos los domingos. Y eso implica que no solo es verdadero Dios, sino que también es verdadero hombre. ¿Ya? Una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Cuando dice que el Verbo se hizo carne, no implica que él abandonó su naturaleza divina o que dejó de ser el Verbo, sino que asumió una naturaleza humana. Es una acción completa, no hay vuelta atrás. Él se encarnó, asume la naturaleza humana, pero no asume la naturaleza pecaminosa. Ojo ahí. Es tremendo este asunto porque en Jesús, como lo dice de hecho Colosenses 2 de los versículos 9 y 10, en Jesús habita la plenitud de Dios, encarnada en un cuerpo humano, teniendo toda la potestad sobre todas las cosas. La justicia de Dios exigía que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Pero como la humanidad está tan contaminada con el pecado, ninguno de nosotros podía hacer eso. Por eso, Cristo, asumiendo su naturaleza humana y con la potencia de su divinidad, carga la ira de Dios y nos restaura. Es el ministerio de reconciliación que ha traído Jesucristo. Además, dice aquí que habitó entre nosotros. Y esta palabra es interesante porque es semejante a la palabra griega para tabernáculo, es keno. Es decir, Él hizo su tienda entre nosotros. Aquel lugar que sirvió para un encuentro entre Dios y su pueblo, ahora se manifestaba en Cristo. Entonces estaba presente ahí. Dios mismo se vino a vivir con nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto. De hecho, Eugene Peterson, un famoso pastor presbiteriano, tiene un libro que se llama El Mensaje, en donde él hace una paráfrasis de la Biblia. No es una traducción propiamente tal, él hace una paráfrasis a su perspectiva de qué es lo que significan la palabra del Señor. Y él en este versículo, en el versículo 14, dice algo que realmente es sumamente interesante. La palabra se hizo carne y sangre, se mudó al vecindario. El impacto que tiene el ministerio de Jesús es sorprendente porque Juan, por un lado, hace eco de las palabras de Moisés cuando vio la espalda de Dios, ver su gloria, ¿ya? Y vimos la gloria. Y como lo hemos mencionado también en otras ocasiones, ver esta gloria, contemplar esta gloria, es contemplar también su bondad, pero también es contemplar su misericordia, su gracia y su verdad. Es contemplar que Dios nos da aquello que no merecíamos, su presencia con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Noten que hay una implicación pactual de Cristo. Él es quien ha venido a hacer el cumplimiento del pacto de Dios. Él es quien era anunciado y también esperado, y que ahora ha llegado. Jesús tiene un ministerio encarnacional. Él habita, vive, come, trabaja y descansa junto a los pecadores. Está presente en sus vidas. Se identifica en su humanidad, incluso siendo tentado, pero venciendo. Venciendo. De hecho, la Biblia nos señala en Filipenses que Él se despoja de sí mismo, se humilla para estar con su pueblo, para manifestar su gracia y verdad con ellos.
Como seguidores de Jesucristo y como iglesia misional, somos llamados también a vivir un ministerio internacional. No olvidemos que nosotros somos enviados como Cristo fue enviado. Entonces, eso implica que nosotros debemos habitar con las personas, conocerlas, establecer relaciones de amistad. No olvidemos que a Cristo, ¿cómo se le conocía? Como el amigo de los pecadores. Ahí está el que se sienta con pecadores. También somos llamados a dar testimonio de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios y en nuestras familias. No implica meramente saludar a las personas, ¿ya? Y eso quiero que quede muy claro porque Jesús en el Evangelio de Mateo les dice que eso no basta. No basta con que saluden a las personas. Ya hay otras personas que lo hacen. Eso no nos diferencia en nada. Es insuficiente. Nosotros, en cambio, somos llamados a amar a nuestro prójimo, incluso a aquel que pueda rechazarnos o declararnos su enemistad. Somos llamados a bendecir a las personas, a conocerlas y, sobre todo, a entregarles la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ya queridos hermanos, para ir concluyendo, la manera en que seremos una iglesia misional es ser una presencia fiel en medio de un mundo que aborrece a Cristo, pero con una actitud de confianza en la obra de Dios y no en la nuestra. Pues es Dios que conduce todas las cosas a la consumación de los tiempos. Por lo tanto, cuando nosotros terminemos este culto, debemos saber que nosotros somos enviados por Cristo. Somos enviados para predicar su evangelio e imitar su fe en todos los contextos en los que estamos insertos. No olvidemos que Cristo se encarnó y habitó entre nosotros. Como lo dijo Eugene Peterson, se mudó al vecindario. Y esto tiene dos implicancias para nosotros. No caigamos en un aislamiento, ¿ya? Lamentablemente ocurre mucho acá en el sur. A veces puede ser por el frío quizás, que nosotros nos aislamos mucho. Pero la verdad es que, como lo hemos compartido en otras ocasiones, puede ser indiferencia y falta de amor por los demás. Tengamos cuidado con eso, porque puede ser que esa falta de amor nos esté llevando a no reunirnos con las personas que Dios nos está llamando a hacerlo. No olvidemos a nuestras familias más extensas. No ignoremos la invitación que personas hacen para reunirse con nosotros. Y recibamos también a las personas en nuestros hogares. Que nuestras casas sean conocidas como un lugar de hospitalidad, de recibir a las personas. Hermanos, esta es una invitación a que miremos nuevamente a Cristo, le pidamos perdón por nuestros pecados con el prójimo y le roguemos la fuerza del Espíritu Santo para producir la virtud del amor hacia los demás. Seamos caracterizados por esta hospitalidad y también por buenas conversaciones, ciertamente. No seamos negligentes con la misión que nos ha entregado el Señor. Hemos sido llamados a entregar el Evangelio, la buena noticia de que Jesús vive la vida que yo jamás podré vivir y muere recibiendo el castigo que yo debería recibir. También hemos sido llamados a imitar a nuestro Señor en carácter, en santidad, en pureza, en virtud, en amor. Pero lamentablemente, nosotros también hemos sido negligentes con nuestra manera de vivir. Entonces rindámonos hoy al Señor para que nos ayude a ser una iglesia misional que es fiel en predicar y en vivir el Evangelio. Solamente podremos hacerlo en las fuerzas del Señor, no en las nuestras. Con sus recursos, no con los nuestros. Con su Evangelio, no con nuestras buenas intenciones. Entonces tomemos conciencia de la responsabilidad misional que nos entrega el Señor. Ser enviados como Jesús implica habitar con los demás, sostener relaciones de amistad y vivir como la iglesia, como una iglesia, como una presencia fiel en los contextos que Dios nos ha insertado. Oremos, queridos hermanos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, porque ciertamente nos muestra a Cristo, Señor. Gracias, Dios, por el amor que nos has tenido para llamarnos y regalarnos esta preciosa identidad, Señor. Nosotros ahora somos llamados tus hijos. Gracias porque es un regalo, un don tuyo que nosotros no merecíamos y de hecho quisimos todo para no merecer.
pero por el cual nosotros ahora podemos orar a ti, Señor, y podemos confiar en ti. Señor, te rogamos que nos ayudes a hacer una presencia fiel en Osorno, en San Pablo, en Purranque, en Puerto Montt y en todos los lugares que nos permitas habitar, Señor. Ayúdanos a ser imitadores tuyos, a compartir el amor que tú nos has entregado y a predicar el Evangelio a las personas que conozcamos, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.